La sal me escocía en los ojos. El agua a nuestro alrededor parecía infinita, oscura e implacable. Las olas subían y bajaban como la respiración de una criatura colosal sobre cuya espalda nos encontrábamos. La barca volcada bajo nosotros crujía y temblaba. La noche no había hecho más que empezar, y yo ya sabía que iba a ser la más larga de mi vida. ¿En serio se han ido? La voz de Timur temblaba, aunque trataba de ocultarlo tras una falsa bravuconería. No pueden simplemente dejarnos aquí. Pero nos habían dejado. La silueta blanca del barco Estrella de Mar se había convertido en un punto minúsculo en el horizonte, para después desaparecer por completo. Éramos tres: yo, Verónica, bióloga marina de 25 años, Timur, programador informático de Kazán de 32, y Lada, una pintora de unos 40 años, silenciosa, con la que apenas habíamos hablado hasta ese momento. Todo había sucedido tan rápido. Formábamos parte de un grupo de excursión de 11 turistas que exploraban los arrecifes de coral en el mar de Andamán. El día era perfecto: sol, una brisa ligera, agua transparente. Nuestro guía, Somchai, nos propuso una inmersión con snorkel opcional en una pequeña bahía cerca de un islote deshabitado. A los tres nos enviaron en una pequeña lancha a motor para que pudiéramos nadar alejados del grupo principal, donde, según Somchai, vivía una rara variedad de tortugas marinas. La lancha la manejaba un joven tailandés llamado Pak. Cuando el motor se detuvo de repente, estuvo hurgando en sus entrañas durante un buen rato, murmurando algo en su idioma. No le dimos mucha importancia, simplemente nadamos cerca, disfrutando del mundo submarino. Y entonces llegó la galerna. Una ola golpeó el costado de nuestra barca y la volcó. Nos vimos en el agua. Pak gritaba algo, señalando hacia el barco principal, que estaba a unos 300 metros de nosotros. Nado en esa dirección, haciéndonos señas para que le siguiéramos. Pero las olas se hacían cada vez más fuertes, y la corriente nos arrastraba en dirección contraria. Los tres nos aferramos a la barca volcada, observando cómo Pak alcanzaba el barco. Esperábamos que nos enviaran una lancha de rescate, o al menos que nos lanzaran salvavidas. En cambio, al cabo de unos minutos, los motores del Estrella de Mar rugieron y el barco comenzó a alejarse. «No nos ven», susurré, sin poder creer lo que veía. «Creen que estamos todos a bordo». «¡Gritad!». Timur comenzó a agitar los brazos y a gritar con todas sus fuerzas. Lada y yo nos unimos a él, pero nuestras voces se perdían en el ruido de las olas y el viento. El barco seguía alejándose y pronto desapareció en el horizonte. Ahora nos encontrábamos solos en medio del mar. El sol se estaba poniendo lentamente, tiñendo las olas de un color rojo sangre. Nuestra barca volcada era la única isla de relativa seguridad en esta inmensa extensión acuática. «Se darán cuenta de que faltamos cuando cuenten a la gente», dijo Lada, aferrándose al resbaladizo casco de la barca. «Volverán». Quería creerla, pero algo me decía que no era tan sencillo. Nuestro grupo de excursión era variopinto. Gente de diferentes países, muchos no hablaban inglés. Algunos se mantenían al margen. Si Pak decía que habíamos decidido quedarnos en la orilla o subirnos a otra barca, ¿alguien se molestaría en comprobarlo? Una hora más tarde quedó claro. No iban a volver a por nosotros, al menos no hoy. El sol casi se había ocultado y la temperatura comenzó a bajar. Estábamos empapados hasta los huesos y nuestros brazos ya se acalambraban de la tensión por tener que agarrarnos constantemente a la barca. «Tenemos que intentar subirnos al casco», dijo Timur, mirando la barca volcada con aire de evaluación. «Si nos quedamos en el agua toda la noche, nos congelaremos». Pasamos la siguiente media hora intentando voltear la barca, pero sin palancas ni apoyo era imposible. La barca era demasiado pesada. Al final, decidimos utilizar el casco volcado como balsa. Al tercer intento, Timur logró subir. Ayudó a Lada y luego a mí.
Nos sentamos juntos, abrazados, tiritando de frío y miedo. El agua estaba tibia, a unos 26 grados, pero el viento calaba hasta los huesos. ¿Alguien tiene el teléfono?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todas nuestras cosas, incluidos los teléfonos, se habían quedado en el barco principal. Estábamos en bañador. Yo dejé el mío en una funda impermeable en la cintura, dijo Lada de repente, dándose una palmada en la cintura. Pero creo que se ha empapado por completo. Sacó el teléfono en una funda transparente. La pantalla no se encendía por mucho que pulsáramos los botones. Quizás se seque por la mañana, dijo Timur con dudas. Aunque incluso así, aquí no hay señal de todas formas. Miré al horizonte. No se veía ni una luz, ni un atisbo de tierra o barcos. Solo agua infinita, que se hacía cada vez más oscura a cada minuto que pasaba. «Tenemos que aguantar hasta mañana por la mañana», dije, tratando de que mi voz sonara segura. «Por la mañana nos buscarán, o veremos tierra». Nadie objetó, aunque sentía que ni Timur ni Lada lo creían tanto como yo. Todos entendíamos que nos encontrábamos en una situación en la que el tiempo era oro. Sin agua dulce, comida, bajo el sol abrasador o en la fría noche, el mar no perdona los errores. Las primeras estrellas empezaron a aparecer en el cielo justo cuando advertí unas luces azuladas y titilantes en el agua que rodeaba nuestra barca. «Medusas», susurré. «Tened cuidado, no metáis las manos en el agua». Timur se inclinó, escrutando la oscuridad. «Se parecen a las Irukandji», dijo con un deje de preocupación en la voz. «He leído sobre ellas. Son letales». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Lada. «Estuve 3 meses preparándome para este viaje», respondió él. «He leído de todo sobre la fauna local. Estas medusas son del tamaño de una uña, pero su veneno puede matar a un adulto en 15 minutos». Instintivamente encogimos las piernas, intentando minimizar el contacto con el agua. Nuestra situación se volvía cada vez más desesperada. La barca derivaba lentamente, arrastrada por la corriente. Nadie sabía a dónde nos llevaba. «Creo que deberíamos presentarnos como es debido», dijo Lada de repente, «ya que parece que vamos a pasar la noche juntos». Era sensato. Hasta ese momento éramos simples compañeros de viaje, intercambiando frases de cortesía en el desayuno del hotel. «Me llamo Verónica», empecé yo. «Soy de Vladivostok, bióloga marina. He venido aquí para estudiar los arrecifes de coral para mi tesis». «Timur», asintió mi vecino. «Programador de Kazán. Vine a relajarme después de un año trabajando sin vacaciones». «Y yo soy Lada», dijo la mujer en voz baja. «De San Petersburgo. Soy pintora, hago paisajes marinos. Quería encontrar inspiración». Sonrió con tristeza. «Parece que he encontrado más de lo que esperaba». Guardamos silencio. Cada uno pensaba en sus cosas, pero estoy segura de que los pensamientos eran similares. Si volveríamos a ver nuestros hogares, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Si alguien había notado nuestra ausencia. ¿Cuánto tiempo nos quedaba? La noche cayó por completo sobre el mar, envolviéndonos en una oscuridad impenetrable. Solo las estrellas, brillantes e innumerables, iluminaban nuestra diminuta balsa en medio del océano infinito. Observé las constelaciones, intentando recordar sus nombres de las clases de navegación de la universidad. La Osa Mayor, Orión, la Cruz del Sur. En algún lugar allí, bajo esas mismas estrellas, había gente, ciudades, seguridad. Y nosotros estábamos aquí, 3 desconocidos, olvidados en alta mar. Sentí las primeras gotas de lluvia en la cara unas 3 horas después del anochecer. Al principio escasas, rápidamente se convirtieron en un verdadero aguacero. «¡Tenemos que recoger agua!», grité, intentando superar el ruido de la lluvia. «Es nuestra oportunidad».
Utilizamos todo lo que pudimos, las manos ahuecadas, la bufanda del hada, que milagrosamente seguía en su cuello. Bebimos con avidez, conscientes de que cada gota podía ser decisiva para nuestra supervivencia. La lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado, dejándonos empapados, pero con una nueva esperanza. Habíamos podido beber, lo que significaba que habíamos ganado algo de tiempo extra. Gracias, susurró Lada, mirando al cielo. No sabía a quién daba las gracias. A Dios, al destino, o simplemente a las nubes de lluvia. Pero en ese momento estaba dispuesta a dar las gracias a quien fuera por ese pequeño regalo. La noche no había hecho más que empezar, y nos esperaban largas horas de incertidumbre. El tiempo en alta mar transcurre de otra manera. Sin teléfonos, relojes ni puntos de referencia habituales, los minutos se estiran hasta convertirse en horas, y las horas se funden en la infinitud. Tras la lluvia, llegó la calma. Las olas se calmaron un poco, y nuestra plataforma improvisada se volvió más estable. Nos sentamos, apretándonos unos contra otros para conservar el calor, e intentando no pensar en lo que había debajo de nosotros en el agua oscura. ¿Creéis que ya se han dado cuenta de que no estamos?, rompió el silencio Timur. Repasé mentalmente los posibles escenarios. Si la tripulación se hubiera dado cuenta de nuestra ausencia, ya habrían vuelto a por nosotros. Pero la lancha se había ido hacía varias horas y no había señales de ninguna operación de búsqueda. Tal vez se den cuenta por la mañana, cuando no vayamos a desayunar, respondí, o cuando alguno de nuestros compañeros de habitación se preocupe. Tengo una habitación individual, dijo Lada en voz baja. No le dije a nadie a qué excursión iba, solo dejé la llave en recepción. Timur negó con la cabeza. Yo también estoy solo. Y apenas he hablado con los demás turistas. Intercambiamos miradas en la oscuridad. La situación se volvía cada vez más preocupante. Si nadie denunciaba nuestra desaparición, la búsqueda podría comenzar demasiado tarde. ¿Y tú, Verónica?, preguntó Lada. Se suponía que debía llamar a mi director de tesis esta noche, recordé. Si no me pongo en contacto puede que se preocupe, pero lo dudo antes de mañana. Timur se enderezó de repente y señaló algo en la distancia. «Mirad, luces». Todos miramos fijamente en la dirección indicada. En efecto, diminutas luces parpadeaban en el horizonte. El corazón dio un vuelco de esperanza. «Podría ser una isla o un barco», dije, intentando calcular la distancia. «Pero están demasiado lejos». «Podríamos intentar remar en esa dirección», propuso Timur. «Usar las manos como remos». Lada negó con la cabeza. «La corriente es demasiado fuerte. Solo gastaríamos fuerzas en vano». Tenía razón. Además, en la oscuridad, con las medusas alrededor, intentar moverse activamente sería demasiado arriesgado. «Tenemos que esperar al amanecer», decidí. Así podremos evaluar mejor la situación y decidir qué hacer después. Volvimos a sumirnos en silencio. Yo pensaba en mi vida, en cómo había llegado hasta allí. Hacía solo 3 años había defendido mi tesis en biología marina en la Universidad de Vladivostok. Soñaba con estudiar los océanos, sus ecosistemas, ayudar a preservar los arrecifes de coral. Qué ironía del destino. Ahora estaba en el corazón del océano, pero no de la forma en que me lo había imaginado. «Cuéntenme algo sobre ustedes», pedí a mis compañeros. «Lo que sea, solo para no estar en silencio». Timur suspiró. «¿Qué puedo contar? Desarrollo software para bancos. Un trabajo aburrido, pero bien pagado. Llevaba 1 año ahorrando para este viaje. Quería ver los verdaderos trópicos por primera vez en mi vida». «¿Y familia?», preguntó Lada. «Mis padres están en Kazán. Mi hermana está casada y vive en Moscú. No tengo novia». Sonrió con amargura. «Siempre he estado trabajando, no he tenido tiempo para la vida personal». Me di cuenta de que estábamos hablando de nosotros mismos en pasado, como si ya no creyéramos en el regreso.
Teníamos que luchar contra ese estado de ánimo. ¿Y tú, Lada? Cuéntanos sobre tu arte, le pedí. Ella guardó silencio, ordenando sus pensamientos. Pinto el mar. Siempre he pintado solo eso. El Báltico, el Negro, el Mediterráneo. He recorrido casi todas las costas de Rusia y Europa. Esta es la primera vez que vengo a Asia. ¿Por qué precisamente el mar?, preguntó Timur. Lada tardó en responder, y ya pensé que no quería seguir hablando. Pero luego dijo en voz baja. Mi marido era marinero. Desapareció en el Océano Índico hace 7 años. Su barco fue alcanzado por una tormenta. Nunca encontraron su cuerpo. Timur y yo intercambiamos miradas. ¡Qué cruel ironía! Una mujer que perdió a su marido en el mar ahora se encontraba en una situación similar. Lo siento mucho, dije con sinceridad. Empecé a pintar el mar para... no sé, tal vez para entenderlo. O para sentir una conexión con Igor. Continuó Lada. La gente compra mis cuadros, dicen que tienen algo especial. Supongo que es mi miedo y mi amor por el mar al mismo tiempo. Se quedó en silencio, y luego añadió con una sonrisa amarga. Nunca pensé que también me reclamaría a mí. No nos reclamará, dijo Timur con firmeza. Saldremos de esta. Quise apoyar su confianza, pero en ese momento nuestra barca se balanceó con fuerza. Algo grande pasó por debajo de nosotros, creando una ola. ¿Qué ha sido eso?, susurró Lada asustada. Probablemente solo un pez grande, respondí, aunque yo misma no estaba segura. En estas aguas hay atunes, pueden llegar a medir 2 metros de largo. Deliberadamente no mencioné a los tiburones, aunque sabía que también habitaban en el mar de Andamán. Ya teníamos suficiente miedo todos. Las siguientes horas las pasamos contándonos historias de nuestras vidas, compartiendo planes de futuro que ahora parecían tan frágiles. Timur soñaba con crear su propia startup. Lada quería organizar una exposición individual en Europa. Yo conté sobre mi proyecto para preservar los arrecifes de coral en el mar del Japón. La conversación ayudaba a distraernos del frío y del miedo, pero poco a poco el cansancio fue haciendo mella, y empezamos a dormitar por turnos. 2 vigilaban, 1 dormía, apoyado en la espalda de sus compañeros. Yo fui la última en dormirme, confiando en que Timur y Lada vigilarían la situación. Soñé con Vladivostok, con mi pequeño despacho en la universidad, lleno de libros y muestras de coral. Soñé con mis padres, que siempre se preocupaban por mis expediciones. ¿Qué sentirían cuando supieran que había desaparecido? Me desperté por una luz brillante que me daba en los ojos. Por un instante me pareció que todo había sido una pesadilla, y que estaba en mi habitación del hotel. Pero luego sentí el dolor en mis músculos entumecidos y el sabor salado en mis labios. Era el amanecer. Los primeros rayos de sol teñían el horizonte de rosa y oro. A la luz de la mañana, nuestra situación parecía aún más desesperada. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo había mar. Ningún barco, ninguna isla cerca. Pero a lo lejos, en el mismo horizonte, se veía algo oscuro. Posiblemente una isla o tierra firme. Era difícil determinarlo desde esa distancia. Timur, Lada, despierten. Los sacudí suavemente por el hombro. Miren. Lentamente volvieron en sí, entrecerrando los ojos ante la luz brillante. Todos nos quedamos mirando la lejana franja oscura. ¿Tierra?, preguntó Timur con esperanza. Eso parece, respondí, intentando evaluar la distancia. Pero está muy lejos, quizás 15 o 20 kilómetros. Lada sacó su teléfono de la funda. Para nuestra sorpresa, la pantalla se iluminó. ¡Funciona!, exclamó. Pero no hay señal. Intentamos captar la señal, levantando el teléfono lo más alto posible, pero fue inútil. Estábamos demasiado lejos de la costa. Al menos tenemos una brújula en el teléfono, dijo Timur, abriendo la aplicación correspondiente. Esa tierra está al este. Era información importante. Ahora al menos sabíamos en qué dirección debíamos movernos.
Tenemos dos opciones, dije, evaluando la situación. Podemos quedarnos aquí, esperando que nos encuentren, o intentar llegar a esa tierra. Timur miró hacia la lejana isla. 20 kilómetros en mar abierto, sin remos, sin chalecos salvavidas. Es un suicidio. Lada asintió. Si nos quedamos aquí, tenemos más posibilidades de que nos vea algún barco que pase. Yo entendía sus temores, pero también era consciente de que el tiempo jugaba en nuestra contra. El problema es que sin agua dulce aguantaremos como mucho 3 días, dije. Y eso si no hace mucho calor. Y a juzgar por el cielo, hoy va a ser un día abrasador. Miramos el cielo despejado. El sol acababa de salir, pero ya se sentía cómo la temperatura empezaba a subir. Quizá vuelva a llover, dijo Lada con un hilo de esperanza. Puede ser, convine, pero confiar solo en eso es arriesgado. Decidimos esperar unas horas más con la esperanza de avistar alguna embarcación. Si al mediodía no llegaba ayuda, tendríamos que tomar una decisión: quedarnos o nadar hacia la lejana tierra. El sol ascendía cada vez más, quemando sin piedad nuestra piel. Sin crema protectora, sombreros ni agua potable, pronto empezamos a notar los síntomas de la deshidratación. Los labios se nos agrietaron, la cabeza empezó a dolernos, y la piel de los hombros y la espalda se enrojeció por las quemaduras. Nos turnábamos para mirar a nuestro alrededor, buscando barcos, pero el horizonte permanecía desierto. Solo el mar infinito y una lejana franja de tierra, que a veces desaparecía y volvía a aparecer cuando las olas elevaban nuestra barca lo suficiente. Al mediodía quedó claro. Nadie vendría a rescatarnos. Al menos, no hoy. Tenemos que decidir, dije, mirando a mis compañeros. ¿Nos quedamos o nadamos? Timur parecía exhausto, pero en sus ojos brillaba una determinación renovada. Creo que debemos nadar. Aquí simplemente moriremos lentamente de sed y quemaduras solares. Lada dudaba. No nado muy bien. No estoy segura de poder recorrer tanta distancia. Nos agarraremos a la barca, dijo Timur. La usaremos como balsa. La corriente ahora va más o menos en la dirección correcta. Solo tendremos que corregir un poco el rumbo. Valoré su plan. Era arriesgado, pero quizá nuestra única oportunidad. De acuerdo, acepté. Pero tenemos que prepararnos. Primero, esperaremos a que el sol empiece a bajar. Nadar bajo este sol abrasador es muerte segura. Segundo, tenemos que pensar en cómo proteger las piernas de las medusas. Las siguientes horas las pasamos preparándonos para nuestro desesperado viaje. Lada se quitó su chal y lo rompió en 3 trozos. Nos envolvimos las piernas con ellos, creando al menos alguna protección contra las medusas. Timur encontró en el fondo de la barca un trozo de remo de aproximadamente 1 metro de largo. No era ideal, pero al menos serviría para dirigir nuestra balsa improvisada. Yo intentaba recordar todo lo que sabía sobre las corrientes marinas en esta región. Si mis cálculos eran correctos, ahora nos arrastraba una corriente en dirección este-noreste, casi en la dirección correcta. Cuando el sol empezó a declinar, estábamos listos. El plan era sencillo: agarrarnos a la barca, turnarnos para manejar nuestro remo improvisado y avanzar hacia la tierra. Si teníamos suerte, por la mañana estaríamos lo suficientemente cerca para que nos vieran desde la costa. ¿Todos listos?, pregunté, mirando a mis compañeros. Asintieron. En sus ojos veía miedo, pero también determinación. Todos entendíamos que esta era nuestra única oportunidad. Nos deslizamos al agua, agarrándonos a la barca volcada. El agua se sintió cálida después de las horas que habíamos pasado bajo el sol abrasador. Pero sabía que por la noche se sentiría helada. Manténganse juntos, dije. Nadie se aleja de la barca. Nos turnaremos cada 30 minutos con el remo. Y así comenzamos nuestro viaje hacia la lejana tierra que se vislumbraba en el horizonte.
3 personas en una barca volcada en medio del mar de Andamán, con un remo roto y una determinación infinita de sobrevivir. El sol se hundía lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de fantásticos tonos naranja y púrpura. En otra situación, habría admirado esa belleza. Ahora, sin embargo, la puesta de sol significaba solo una cosa: otra noche de lucha por la vida por delante. La noche en mar abierto es una prueba de otra índole. Cuando desaparece el último rayo de sol, el mundo se reduce al tamaño de tu pequeña balsa. Todo lo demás es simplemente una oscuridad sin fin. Las estrellas y la luna se convierten en los únicos puntos de referencia, y los sonidos del agua chapoteando contra los costados de la barca, en la única música. Llevábamos varias horas nadando, turnándonos para manejar nuestro remo improvisado. El progreso era lento, casi imperceptible. Sin ninguna referencia aparte de las estrellas, era difícil saber si nos movíamos siquiera en la dirección correcta. ¿Cuánto crees que hemos avanzado ya?, preguntó Timur, entregándome el trozo de remo después de su turno. Intenté calcular la distancia, recordando la velocidad de la corriente en esta región y nuestros propios esfuerzos. Quizá 3 o 4 kilómetros, si tenemos suerte. Era una respuesta desalentadora. A ese ritmo, tardaríamos al menos un día entero en llegar a la tierra que habíamos visto. Y sin agua ni comida, con el agotamiento en aumento, nuestras posibilidades se volvían cada vez más remotas. Lada gemía en voz baja, aferrándose al borde de la barca. Sus manos estaban cubiertas de ampollas por el agua salada y las quemaduras del sol. «¿Cómo estás?», pregunté, nadando hacia ella. «No muy bien», respondió con honestidad. «Me mareo. Y tengo mucha sed». La deshidratación era nuestro principal enemigo. Yo misma sentía la boca pastosa y cómo me empezaba a doler la cabeza por la sed. «Tenemos que ahorrar fuerzas», dijo Timur. «Propongo cambiar de táctica. 2 descansan en la balsa, 1 rema en el agua. Nos relevamos cada 20 minutos. Era un plan sensato. Ayudamos a Lada a subirse a la balsa volcada. Timur la siguió, y yo me quedé en el agua, dirigiendo nuestra frágil embarcación hacia la tierra que creíamos divisar. Remar era agotador. Los músculos de los brazos me ardían por el esfuerzo. El agua salada me escocía los pequeños cortes de las palmas. Pero seguí remando, orientándome con la estrella polar, que señalaba el norte. La tierra que veíamos estaba al este, así que tenía que mantener la estrella a babor. De vez en cuando, algo pasaba nadando cerca en la oscuridad. A veces eran solo peces, otras, medusas que brillaban con una luz azulada espectral. Una vez vi una larga sombra que se deslizó bajo nuestra balsa e instintivamente encogí las piernas. ¿Un tiburón? ¿Un delfín? En la oscuridad era imposible distinguirlo. Tras 20 minutos que parecieron una eternidad, Timur me relevó. Con gran dificultad me subí a la balsa, sintiendo cómo me temblaban los brazos y las piernas por el cansancio. ¿Crees que ya nos están buscando?, preguntó Lada cuando me acomodé a su lado. Me quedé pensando. Había pasado más de un día desde nuestra desaparición. Si alguien se había dado cuenta de nuestra ausencia, la búsqueda ya debía haber comenzado. Supongo que sí, respondí. Pero el problema es que probablemente estén buscando en otro sitio. La corriente nos ha arrastrado bastante lejos del punto donde desaparecimos. Lada asintió. Estoy pensando en mi hija. Tiene 22 años, estudia en Moscú. Debíamos vernos en una semana, cuando volviera del viaje. No sabía que tuviera una hija. Es curioso cómo en situaciones extremas la gente empieza a abrirse, a compartir lo más íntimo. La verás, dije con seguridad. Saldremos de esta. Lada sonrió débilmente. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le he tenido miedo al mar toda mi vida, después de la desaparición de mi marido. Pero lo dibujaba una y otra vez. El psicoterapeuta dijo que era mi forma de superar el trauma, y este viaje iba a ser la etapa final de la terapia.
enfrentarme a mi miedo cara a cara. ¿Y qué? ¿Ha ayudado? Pregunté, intentando relajar un poco el ambiente. Ella soltó una risita inesperada, silenciosa, casi inaudible. Oh, sí. Ahora sí que me he curado del miedo. Solo falta sobrevivir para contárselo al terapeuta. Las dos guardamos silencio, mirando las estrellas. Parecían tan brillantes lejos de las luces de la ciudad. La Vía Láctea se extendía sobre nosotras como un ancho río plateado. ¿Y tú tienes a alguien que te espere en casa?, preguntó Lada tras una larga pausa. Pensé en mi pequeño apartamento en Vladivostok, en mis padres en Jabarovsk, en mis colegas de la universidad. Mis padres, amigos, colegas, respondí. Tuve un novio, pero lo dejamos hace 6 meses. No entendía por qué me iba constantemente de expedición. ¿Y por qué lo haces?, preguntó Lada. ¿Te vas? Me quedé pensando. Nadie me había hecho esa pregunta tan directamente. Supongo que busco algo. Respondí con honestidad. Alguna autenticidad, por así decirlo. En la ciudad, en la vida normal, todo parece tan artificial, tan predecible. Y aquí, en el mar, en la naturaleza, todo es real. Incluso el peligro. ¿Y qué? ¿Lo has encontrado? En su voz se percibía una ligera ironía. Involuntariamente sonreí. Oh, sí. Un peligro más auténtico que el que estoy viviendo ahora no lo he conocido. Nuestra conversación fue interrumpida por Timur. ¿Alguien me releva? Ya no siento los brazos. Me lancé al agua, dispuesta a tomar el relevo. El agua me pareció más fría que antes, o quizá era mi cuerpo el que se estaba debilitando. Las siguientes horas las pasamos al mismo ritmo. 20 minutos de trabajo, 40 minutos de descanso. Pero con cada relevo se hacía más difícil. El cansancio se acumulaba y la sed se volvía casi insoportable. En algún momento de la noche, Lada empezó a delirar. Hablaba con alguien invisible, pronunciaba un nombre, Igor, seguramente su marido desaparecido. Timur y yo intercambiamos miradas preocupadas. Está deshidratada, susurró él. Necesitamos agua dulce, y urgentemente. Como por arte de magia, el cielo se cubrió de nubes, ocultando las estrellas. El aire se volvió denso, húmedo. Parece que va a llover, dije, mirando hacia arriba con esperanza. Y, en efecto, pronto las primeras gotas pesadas cayeron sobre nuestros rostros quemados por el sol. Estiramos las palmas de las manos, atrapando con avidez cada gota. Timur se quitó la camiseta, la empapó en agua de lluvia y exprimió unas gotas en la boca de Lada. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero tropical. Bebimos hasta que sentimos que nuestros estómagos no podían contener más. Luego empezamos a recoger agua en todo lo que pudimos, en las palmas de las manos ahuecadas, en los huecos del fondo de la balsa. Pero junto con la lluvia llegó el viento. Las olas se hacían cada vez más altas, amenazando con volcar nuestra balsa, ya de por sí inestable. Nos aferrábamos con fuerza a los bordes, intentando mantenernos a flote. «¡Tenemos que mantenernos juntos!», gritó Timur por encima del ruido de la lluvia y el viento. «¡No soltéis la barca!». La tormenta duró alrededor de 1 hora, aunque pareció una eternidad. Cuando finalmente amainó, estábamos exhaustos, pero vivos. Y, lo más importante, habíamos podido beber agua. Lada volvió en sí, aunque todavía se veía débil. ¿Qué ha pasado? Una tormenta, respondió Timur. Pero ahora todo está bien. Pudimos beber. Miré al cielo. Las nubes se habían dispersado y las estrellas volvían a ser visibles. Pero algo había cambiado. Tardé unos segundos en darme cuenta. Habíamos perdido la orientación. En el caos de la tormenta fue imposible mantener el rumbo, y ahora no estaba segura de en qué dirección se encontraba la tierra que habíamos divisado. «Timur», llamé.
¿Al hada le sigue funcionando el teléfono? Necesitamos una brújula. Él sacó el móvil de su funda impermeable. Afortunadamente, todavía funcionaba. La aplicación de la brújula indicaba que nos habíamos desviado mucho de nuestro rumbo. En lugar de hacia el este, nos había arrastrado hacia el sureste. Tenemos que corregir el rumbo, dijo Timur, señalando una dirección. La tierra debería estar por allí. Asentí, volviendo a agarrar el remo. Pero algo atrajo mi atención. Un ruido lejano, diferente a los sonidos habituales del mar. Silencio, susurré. Escuchad. Nos quedamos quietos, escuchando atentamente. Y entonces lo oímos. Un lejano rugido de motor. ¡Un barco!, exclamó Timur. ¡Tiene que ser un barco! Empezamos a gritar y a agitar los brazos, aunque éramos conscientes de que en la oscuridad sería difícil que nos vieran. Lada sacó su teléfono y encendió la linterna, agitándola como una señal luminosa. El sonido del motor se hacía cada vez más fuerte. Seguimos gritando hasta quedarnos afónicos, esperando que nos oyeran. Y de repente, en la oscuridad, los vimos, las luces de un barco que se movía en nuestra dirección. ¡Vienen hacia aquí!, grité, sin poder creer mi suerte. ¡Nos han visto! Pero nuestra alegría fue prematura. El barco pasó a 1 kilómetro de nosotros aproximadamente, sin disminuir la velocidad. Nuestros gritos y la débil luz de la linterna del teléfono se perdieron en el ruido del mar y la oscuridad de la noche. Observamos impotentes cómo las luces del barco se alejaban gradualmente hasta desaparecer tras el horizonte. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el chapoteo de las olas contra el borde de nuestra barca y nuestra respiración agitada. «No nos han visto», susurró Lada, bajando la mano con el teléfono. Timur golpeó el borde de la barca con el puño. «¡Maldita sea! Estábamos tan cerca». Sentí cómo la esperanza, que había brillado por un instante en nuestros corazones, se desvanecía. Pero no podíamos permitirnos desesperarnos. «Es una buena señal», dije, intentando sonar segura. «Significa que estamos en una ruta marítima. Habrá más barcos». Timur asintió, aunque en sus ojos veía la duda. «Tienes razón. Solo tenemos que aguantar y estar preparados la próxima vez». Decidimos que uno de nosotros debía estar siempre alerta, buscando las luces de los barcos. Los demás podían descansar. Me ofrecí a hacer guardia primero. Sentada en el borde de la barca, mirando fijamente a la oscuridad, pensaba en lo frágil que es la vida humana. Hace apenas 2 días tenía planes, ambiciones, sueños. Me preocupaba mi tesis, lo que le iba a decir a mi tutor, la próxima conferencia en Tokio. Ahora todo esto parecía tan insignificante. Ahora solo importaba una cosa: sobrevivir hasta el próximo amanecer. La noche se hizo interminable. Observé cómo las estrellas se movían lentamente por la bóveda celeste, cómo la luna descendía hacia el horizonte. Varias veces me pareció ver luces a lo lejos, pero no era más que producto de mi imaginación o el reflejo de las estrellas en las olas. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron el horizonte oriental de rosa, desperté a mis compañeros. «Amanece», dije. «Tenemos que decidir qué hacer ahora». Se despertaron lentamente, entornando los ojos a causa de la intensa luz. Todos teníamos un aspecto terrible: la piel quemada por el sol, los labios agrietados, los ojos enrojecidos. Pero estábamos vivos, y eso era lo principal. A la luz de la mañana vimos que la tierra que habíamos divisado ayer todavía era visible en el horizonte. Parecía un poco más cerca, pero aún muy lejana. «¿Cuánto más crees que queda?», preguntó Timur. Calculé la distancia. Tal vez 12 o 13 kilómetros. Hemos avanzado, pero no tanto como nos gustaría. Lada parecía mejor después de la lluvia y el descanso nocturno, pero todavía estaba débil. «No estoy segura de poder remar todo el día». Timur se quedó pensando. «¿Tal vez deberíamos intentar mejorar nuestra barca?»,
¿Hacer algo parecido a una vela o un remo mejor? Era una buena idea. Inspeccionamos nuestra improvisada plataforma, intentando averiguar cómo podíamos mejorarla. Teníamos muy pocos materiales, solo lo que llevábamos puesto y lo que habíamos encontrado en la barca. Timur se quitó la camiseta. Podemos usar esto como vela, si lo atamos a un trozo de remo. Así lo hicimos, usando los cordones de sus zapatillas para sujetar la tela al mástil improvisado. El resultado fue algo parecido a una vela primitiva. No era perfecto, pero era mejor que nada. Ahora tenemos que aprovechar el viento, dije. Ahora mismo sopla de oeste a este, lo cual nos viene bien. Izamos nuestra vela y, para nuestra sorpresa, funcionó de verdad. La barca avanzaba lenta pero segura en la dirección correcta. ¡Es genial!, exclamó Lada, sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Timur parecía satisfecho. Ahora no tendremos que gastar tanta energía remando. Podemos simplemente corregir el rumbo. Era una mejora considerable en nuestra situación. Con la vela, podíamos movernos más rápido y ahorrar fuerzas. Si teníamos suerte, podríamos estar lo suficientemente cerca de tierra al anochecer como para que nos vieran desde la orilla. El día prometía ser caluroso. El sol ascendía cada vez más y sabíamos que pronto sus rayos serían implacables. Teníamos que protegernos de las quemaduras solares. Tendremos que turnarnos para estar en el agua, propuse. 2 en la barca con la vela, 1 en el agua, donde hace más fresco. Aceptamos el plan y comenzamos nuestro viaje hacia la tierra lejana con una renovada esperanza. Nuestra pequeña vela se hinchaba con el viento, impulsándonos hacia adelante lenta pero seguramente. De vez en cuando veíamos peces nadando cerca de nuestra barca. Algunos eran lo suficientemente grandes como para inquietar, pero no mostraban interés en nosotros. «¿Saben?», dijo Timur, observando un banco de peces plateados que pasaban junto a nosotros. «Si tuviéramos algún gancho o arpón, podríamos pescar algo». Asentí. Sí, vendría muy bien, pero sin herramientas es casi imposible. De repente, Lada se animó. «Tengo una horquilla para el pelo. ¿Podríamos usarla como anzuelo?». Se sacó una horquilla metálica del pelo. La examinamos con atención. Era demasiado fina y recta para ser un anzuelo, pero era mejor que nada. «Podríamos intentar doblarla», sugirió Timur. «Hacer algo parecido a una fisga». Dedicamos la siguiente hora a intentar transformar la horquilla en un instrumento de pesca. Timur logró doblarla, creando algo parecido a un anzuelo rudimentario. Lo atamos a un trozo de cordón, pero no teníamos cebo. «¿Tal vez un trozo de tela?», propuso Lada. «Algo llamativo que atraiga la atención de los peces». Corté un pequeño trozo de mi bañador, un retal azul brillante que atamos a nuestro anzuelo improvisado. Nuestros intentos de pescar no tuvieron éxito. Los peces pasaban de largo, sin prestar atención a nuestra herramienta primitiva. Pero el proceso en sí nos ayudó a distraernos de la sed y el cansancio. Hacia el mediodía, la tierra en el horizonte se había acercado notablemente. Podíamos distinguir el perfil de la costa, los árboles en las colinas. Esto nos dio nuevas fuerzas. «Podremos llegar antes de que anochezca», dijo Timur con seguridad, «si el viento no cambia, pero la naturaleza rara vez es predecible». Alrededor de las 3 de la tarde, el viento comenzó a amainar, y luego cesó por completo. Nuestra vela se desplomó, colgando inútilmente del mástil improvisado. «Calma, chicha», dije, mirando la superficie del mar, lisa como un espejo. «Tendremos que volver a remar». Regresamos a nuestra táctica anterior, turnarnos para remar. Pero después de casi 2 días sin comer decentemente y con una cantidad mínima de agua, nuestras fuerzas estaban al límite. Lada fue la primera en mostrar signos de agotamiento grave. Apenas podía sujetarse a la barca, sus movimientos se volvieron lentos y su habla, confusa. «Lada, tienes que quedarte en la barca», dije, ayudándola a subir a nuestra balsa. «Timur y yo nos encargaremos de remar». Asintió débilmente, sin fuerzas para discutir.
Timur y yo intercambiamos miradas preocupadas. Si no llegábamos a la costa en las próximas horas, Lada podría no sobrevivir. Redoblamos nuestros esfuerzos, remando por turnos durante 20 minutos sin descanso. Los músculos ardían por la tensión, la vista se nublaba por el cansancio, pero seguíamos remando, dirigiendo nuestra barca hacia la costa, que ahora se veía claramente. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando notamos movimiento en la orilla. ¡Gente! Estaban todavía lejos, pero podíamos distinguir figuras moviéndose por la playa. ¡Eh! Gritó Timur, agitando los brazos. ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! Todos empezamos a gritar y a agitar los brazos, intentando llamar la atención. Lada incluso encontró fuerzas para levantarse y unirse a nosotros. Y entonces lo vimos, una pequeña barca que se separaba de la costa y se dirigía hacia nosotros. «Nos han visto», susurré, sin poder creer mi suerte. «Vienen a por nosotros». Timur nos abrazó a Lada y a mí, y los tres lloramos. De alivio, de agotamiento, de la certeza de que nuestra prueba estaba llegando a su fin. La barca se acercaba y pudimos distinguir a 2 personas a bordo. Nos saludaban con la mano, indicando que nos veían. «Estamos salvados», dijo Lada, apretando nuestras manos. «Estamos realmente salvados». Cuando la barca de rescate llegó a nosotros, vi a bordo a 2 pescadores locales. Nos ayudaron a subir a su barca, dándonos agua y protegiéndonos del sol. Uno de ellos hablaba inglés. «¿Sois los turistas desaparecidos? Os han estado buscando durante 2 días». Asentimos, demasiado exhaustos para explicar los detalles. «Habéis tenido mucha suerte», continuó. «Esta es una isla deshabitada. Solo venimos aquí una vez a la semana a por cocos. Si no fuera por eso, nadie os habría encontrado». Miré a Timur y a Lada. Realmente éramos increíblemente afortunados. De todos los días posibles, de todos los lugares posibles en el océano, estábamos justo aquí, justo hoy. Cuando la barca tocó la orilla, ya nos esperaban otros pescadores con agua y comida. Nos ayudaron a salir a tierra firme, sosteniendo nuestros cuerpos debilitados. La sensación de tierra firme bajo los pies era indescriptible. Después de casi 3 días en el mar, cada paso parecía un milagro. Nos desplomamos en la arena, incapaces de avanzar más. Los pescadores explicaron que la isla estaba a unos 40 kilómetros del complejo turístico desde donde habíamos salido de excursión. Se pusieron en contacto por radio con la guardia costera y un bote iba a venir a buscarnos. ¿Cómo lograron sobrevivir tanto tiempo en alta mar?, preguntó uno de los pescadores mirándonos con respeto. Miré a mis compañeros. Habíamos pasado un infierno juntos, y eso había creado entre nosotros una conexión difícil de explicar. «Simplemente no nos rendimos», respondí. «Y teníamos un capitán excelente», asentí con la cabeza hacia Timur, que sonrió tímidamente. «Y una navegante muy talentosa», añadió él, señalándome a mí. Lada esbozó una leve sonrisa. «Y yo simplemente estaba feliz de formar parte de este equipo». Sentados en la orilla, bebimos agua a pequeños sorbos, como nos habían indicado los pescadores, y miramos al mar, que casi nos había arrebatado la vida. Era hermoso y aterrador a la vez. Una inmensidad azul, brillando bajo los rayos del sol poniente. «¿Sabes?», dijo Lada, mirando al horizonte. «Creo que por fin he comprendido el mar. Lo que he estado intentando expresar en mis cuadros todos estos años». Asentí. «¿Y qué es?». Ella miró las olas durante un buen rato antes de responder. «No es malvado ni bondadoso. Simplemente es. Como la vida misma. A veces te levanta sobre sus olas, a veces intenta hundirte, pero siempre sigue siendo lo mismo. Inmenso, impredecible, eterno». Pensé en mi trabajo,
en los arrecifes de coral que estudiaba, en el frágil equilibrio de los ecosistemas marinos, en lo poco que sabemos sobre el océano, que cubre la mayor parte de nuestro planeta. Voy a seguir estudiándolo, dije, pero ahora con mucho más respeto. Timur soltó una risita. Y yo creo que me tomaré unas vacaciones del mar, al menos por un tiempo. ¿Quizás las montañas la próxima vez? Todos nos reímos, por primera vez en estos 3 días. La risa era débil, ronca, pero sincera. A lo lejos apareció un bote de la Guardia Costera, dirigiéndose hacia la isla. Nuestra prueba llegaba a su fin. Por delante nos esperaban el hospital, el reencuentro con nuestros seres queridos, la vuelta a la normalidad. Pero sabía que una parte de mí se quedaría allí para siempre, en alta mar, en una pequeña barca volcada, bajo un cielo estrellado sin límites. Y esa parte recordaría no solo el miedo y la desesperación, sino también la increíble sensación de libertad, solidaridad y de vivir al límite. Cuando el bote se acercó a la orilla, nos ayudamos mutuamente a levantarnos. Juntos habíamos superado esta prueba, juntos la terminaríamos. ¿Listos?, pregunté, mirando a mis compañeros. Asintieron, y nos dirigimos hacia los rescatistas, hacia una nueva vida que nos esperaba después de 3 días al borde de la vida y la muerte en alta mar. El bote de rescate de la Guardia Costera nos llevó rápidamente a tierra firme. De inmediato, nos trasladaron a un hospital local en Phuket, donde los médicos diagnosticaron deshidratación severa, quemaduras solares de 2º grado y etapas iniciales de hipotermia alada. Nos colocaron en la misma habitación, aparentemente pensando que, después de lo que habíamos vivido juntos, no querríamos separarnos. El primer día en el hospital transcurrió como en una niebla. Recuerdo los sueros intravenosos, las compresas frías en la piel quemada, los suaves susurros de las enfermeras en tailandés. Recuerdo despertarme en medio de la noche en pánico, pensando que todavía estaba en el mar. En esos momentos, la presencia de Timur y Lada en las camas vecinas resultaba reconfortante. Habíamos salido de esa. Estábamos a salvo. Al segundo día, nos visitaron representantes de la compañía turística que había organizado la fatídica excursión. Estaban visiblemente asustados ante la perspectiva de una demanda y se deshicieron en disculpas. ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntó Timur, con una voz todavía débil, pero firme. ¿Cómo pudieron no darse cuenta de que 3 pasajeros habían desaparecido? El gerente de la compañía, un europeo de mediana edad llamado James, se movía torpemente de un pie a otro. Se produjo una serie de errores terribles. Pak, el ayudante del capitán que estaba con ustedes en la pequeña lancha, dijo que habían regresado sanos y salvos al barco principal. Y cuando comenzó la tormenta, el capitán tomó la decisión de regresar al puerto con urgencia. En el caos, nadie hizo un recuento completo. ¿Y cuándo se dieron cuenta de que faltábamos?, preguntó Lada. James bajó la mirada. Solo a la mañana siguiente, cuando la camarera del hotel informó de que las habitaciones no se habían usado durante la noche. Inmediatamente comenzamos la búsqueda, pero la corriente los había arrastrado mucho más lejos de lo que habíamos previsto. Escuché estas explicaciones con creciente ira. Nuestras vidas habían pendido de un hilo por la negligencia e irresponsabilidad de alguien. ¿Se dan cuenta de que podríamos haber muerto? Mi voz temblaba por las emociones contenidas. Un día más en el mar y Lada no lo habría contado. James asintió. Somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación. La empresa está dispuesta a cubrir todos los gastos médicos, prolongar su estancia en el hotel durante el tiempo que necesiten y ofrecerles una compensación económica considerable. Timur resopló. ¿Creen que el dinero puede compensar lo que hemos pasado? No, por supuesto que no, respondió James apresuradamente. Pero es lo mínimo que podemos hacer. Y por supuesto, ya hemos revisado todos nuestros protocolos de seguridad para que algo así no vuelva a ocurrir.
Después de que se marchara, guardamos un largo silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. ¿Vas a demandar?, preguntó Lada finalmente. Timur se encogió de hombros. No lo sé. El dinero no nos devolverá esos 3 días infernales. Pero tal vez esto les obligue a mejorar de verdad las medidas de seguridad. Yo asentí. Creo que deberíamos consultar con abogados cuando volvamos a casa. Pero ahora solo quiero recuperarme y olvidar esta pesadilla. Lada esbozó una leve sonrisa. Yo no quiero olvidar. Fue horrible, sí, pero también significativo. Hacía mucho que no me sentía tan viva. Comprendía a qué se refería. Durante esos 3 días en el mar, cada respiración, cada sorbo de agua, cada rayo de sol cobraban un significado especial. Existíamos en un presente puro e incontaminado, sin pasado, sin futuro, solo un ahora infinito. «Saben», dijo Timur tras una larga pausa, «siempre me he considerado un blandengue. Un informático de ciudad que entra en pánico si el Wi-Fi se cae durante 5 minutos. Nunca pensé que podría sobrevivir en alta mar». «No fuiste un blandengue», repliqué. «Tu vela nos salvó. Y tu determinación». Él negó con la cabeza. «Todos pusimos nuestro granito de arena. Tus conocimientos sobre el mar y la navegación, la resistencia del hada». «Un equipo», dijo Lada en voz baja. «Éramos un buen equipo». Al tercer día nos dieron el alta del hospital con la recomendación de evitar el sol durante una semana y beber mucho líquido. La empresa, como había prometido, prolongó nuestra estancia en el hotel durante el tiempo que quisiéramos. Decidimos quedarnos 3 días más antes de volver a casa. Esos días los pasamos juntos. Cenábamos en el restaurante del hotel, nos sentábamos a la sombra junto a la piscina, hablábamos de todo y de nada. Curiosamente, apenas hablamos de nuestra aventura en el mar. Tal vez aún no estábamos preparados. En lugar de eso, hablábamos de nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros sueños. Timur nos contó sobre su startup, que planeaba lanzar el año que viene, una aplicación para ayudar a personas con enfermedades crónicas. Lada nos mostró fotos de sus cuadros en el teléfono, unos paisajes marinos realmente impresionantes que transmitían una especie de añoranza profunda. Yo compartía mis investigaciones sobre los arrecifes de coral, sobre cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas marinos. Ellos escuchaban con sincero interés, hacían preguntas. Era agradable hablar de mi trabajo con personas que realmente querían entender. Al 4.º día después del rescate me desperté con una sensación extraña en el pecho. Al principio pensé que eran simplemente secuelas del estrés y la deshidratación, pero a la hora de la comida me costaba respirar y empecé a tener una tos seca e irritante. «¿Estás bien?», preguntó Timur durante la cena, al notar cómo me estremecía después de un ataque de tos especialmente fuerte. «Un simple resfriado, supongo», respondí, aunque ya empezaba a preocuparme. Me enfrié en el mar, pero por la noche me puse peor. La temperatura subió a 39 grados. La respiración se hizo superficial y dolorosa. Timur insistió en llamar a un médico. El doctor Surin, un anciano tailandés de mirada amable, escuchó atentamente mis pulmones y frunció el ceño. «Señorita Verónica, tiene neumonía, probablemente aspirativa, por inhalación de agua de mar. Necesita volver al hospital». Así que volví a verme en una cama de hospital, pero esta vez sola. Timur y Lada me visitaban todos los días, trayéndome fruta, libros y noticias del mundo exterior. «El consulado ruso se ha puesto en contacto conmigo», me informó Lada durante una de las visitas. «Te ayudarán con los documentos y el vuelo de vuelta a casa cuando te recuperes». Asentí, demasiado débil para hablar mucho. Los antibióticos estaban haciendo efecto, pero lentamente. Cada respiración todavía me dolía. «Mi vuelo es pasado mañana», dijo Timur en voz baja. Quería posponerlo, pero el trabajo... «Está bien», le interrumpí. «Ambos tenéis que volver a vuestras vidas. Me recuperaré pronto». Pero en sus ojos veía preocupación.
Habíamos pasado por demasiado juntos como para separarnos tan fácilmente. Estaremos en contacto, dijo Lada con firmeza. Todos los días, hasta que vuelvas a Rusia. Timur asintió. Y después también. Ahora somos como una familia, ¿verdad? Sonreí, conmovida por su preocupación. Como una familia. Al día siguiente, cuando vinieron a despedirse de Timur antes de su partida, noté que Lada estaba pálida y se agarraba el costado. ¿Estás bien?, pregunté, olvidándome al instante de mi propia enfermedad. Ella intentó sonreír. Solo unos pequeños dolores de estómago. Supongo que he comido algo que no me ha sentado bien, pero yo veía que le dolía de verdad. Timur también se dio cuenta. Lada, deberías ir al médico. Después de todo lo que hemos pasado, no podemos ignorar ningún síntoma. Ella accedió a regañadientes y Timur la llevó al doctor Surin, que justo estaba terminando la ronda. 1 hora después regresaron, y la expresión de sus rostros me lo dijo todo antes de que pronunciaran una sola palabra. ¿Qué ha pasado?, pregunté, incorporándome en la cama. Lada se sentó en el borde de mi cama, con las manos temblorosas. Me han encontrado una especie de infección. El doctor Surin dice que podría ser Vibrio vulnificus, una bacteria que vive en aguas marinas cálidas. Conocí a esa bacteria por mis investigaciones. Podía entrar en el organismo a través de pequeños cortes o al consumir marisco contaminado. Y era potencialmente mortal. ¿Están seguros?, pregunté, sintiendo cómo el corazón empezaba a latirme más rápido. Timur negó con la cabeza. Es un diagnóstico preliminar. Han tomado muestras y han empezado un tratamiento con antibióticos. Pero el doctor dice que los síntomas son muy parecidos. Lada intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Menuda terapia marina. Parece que el mar ha decidido dejarme un recuerdo. Le apreté la mano. Saldrás adelante. Saldremos adelante. Timur canceló su vuelo, a pesar de nuestras protestas. No podía marcharse cuando las dos estábamos en el hospital. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. El estado de Lada empeoraba rápidamente, a pesar de la agresiva antibioterapia. La infección se extendía, provocando una sepsis. La trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Yo, aún débil por la neumonía, pasaba junto a su cama todo el tiempo que me permitían los médicos. Timur prácticamente vivía en el hospital, saliendo solo para ducharse en el hotel y cambiarse de ropa. 3 días después, llegaron los resultados de las pruebas, confirmando los peores temores. Vibrio vulnificus, una cepa especialmente agresiva. Los médicos fueron honestos con nosotros. Las probabilidades de Lada no eran muy buenas. Hemos contactado con su hija, nos informó el doctor Surin. Llega en el primer vuelo. Esa noche no pude dormir, pensando en nuestro viaje por el mar. En cómo habíamos luchado contra los elementos, cómo nos habíamos apoyado mutuamente, cómo nos habíamos alegrado del rescate. Y ahora, cuando parecía que lo peor había pasado, un enemigo invisible atacaba desde dentro. Por la mañana Timur me encontró en la sala de espera, donde me había quedado dormida en un sillón. Deberías descansar en tu habitación, me reprochó suavemente. Tú misma aún no te has recuperado. Negué con la cabeza. No puedo. No dejo de pensar en Lada, en lo que decía en el barco, sobre el mar, sobre su marido, sobre cómo por fin había dejado de tener miedo. Timur se sentó a mi lado. ¿Sabes qué es lo más irónico? Cuando estábamos en el mar, tenía miedo de los tiburones, de la tormenta, de la deshidratación. Pero nunca pensé en los microbios, en que el verdadero peligro pudiera ser invisible. Asentí. Así es la naturaleza. Las cosas más peligrosas a menudo son invisibles a los ojos. Estábamos sentados en silencio, absortos en nuestros pensamientos, cuando se acercó una enfermera. «Señorita Verónica, tiene una visita».
Levanté la vista sorprendida y vi a una mujer joven, alta, de pelo oscuro y con rasgos faciales sorprendentemente parecidos a los del hada. ¿Alisa? Deduje. Ella asintió. ¿Es usted Verónica? La enfermera me ha dicho que usted y... ¿Timur? ¿Estaban con mi madre? Nos presentamos, y vi en sus ojos la misma mezcla de miedo y determinación que había notado en Lada durante nuestro viaje marítimo. ¿Cómo está?, preguntó Alisa, y su voz se quebró. Timur describió honestamente la situación, sin intentar suavizar la verdad, pero sin quitar la esperanza. Alisa escuchaba, apretando la correa de su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Puedo verla?, preguntó cuando Timur terminó. La acompañamos a la unidad de cuidados intensivos, pero nos quedamos en el pasillo, dándoles tiempo a solas. «Es tan parecida al hada», susurró Timur. «Los mismos ojos». Asentí. Y la misma fuerza. Media hora después, Alisa salió hacia nosotros, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero se mantenía firme. «Mamá me ha contado lo que hicieron por ella, cómo permanecieron juntos en el mar. Gracias». Negué con la cabeza. «No, ella fue la fuerte. Todos nos ayudamos mutuamente a sobrevivir». Alisa sonrió débilmente. «Siempre ha sido más fuerte de lo que creía. Después de la desaparición de mi padre, se dedicó por completo a mí y a su arte. Nunca demostró cuánto le dolía». En los días siguientes, Timur, Alisa y yo nos mantuvimos unidos, apoyándonos mutuamente y al hada en su lucha contra la infección. Mi neumonía retrocedía gradualmente, y los médicos decían que pronto podría ser dada de alta. Pero el estado del hada seguía siendo crítico. La bacteria destruía los tejidos, provocando necrosis. Los médicos tuvieron que realizar una operación para extirpar las zonas afectadas. Después de la operación, el doctor Surin parecía exhausto. «Hemos hecho todo lo que hemos podido. Ahora solo queda esperar y tener esperanza». La espera fue angustiosa. Nos turnábamos para sentarnos junto a la cama del hada. Hablábamos con ella, aunque estaba inconsciente, conectada a aparatos de soporte vital. Alisa contaba sobre su vida en Moscú, sobre sus estudios en el Instituto de Arte, sobre cómo había seguido los pasos de su madre. Timur hablaba de sus planes de futuro, de la aplicación que estaba desarrollando. Compartía historias sobre criaturas marinas, sobre la belleza del mundo submarino. Al quinto día después de la operación, Lada abrió los ojos. Fue un momento que todos recordaremos hasta el final de nuestras vidas. Al principio, solo miraba al techo, desorientada. Luego, su mirada se centró en Alisa, que le tomaba la mano, y una leve sonrisa curvó sus labios. «Hola, cariño», susurró con la voz ronca por el largo silencio. Alisa rompió a llorar, apretando la mano de su madre contra su mejilla. «Hola, mamá. Bienvenida de nuevo». Timur y yo nos quedamos a un lado, dándoles un momento para reunirse. Pero Lada nos notó y nos saludó débilmente. «Mi equipo todavía están aquí». Nos acercamos a su cama y sentí cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos. «Por supuesto que estamos aquí. Somos familia, ¿recuerdas?». Timur asintió, sin ocultar sus propias lágrimas. «La familia no abandona a los suyos». La recuperación del hada fue lenta y difícil. La infección remitió, pero dejó sus huellas. Cicatrices de la operación, un sistema inmunitario debilitado, la necesidad de una rehabilitación prolongada. Pero estaba viva, y eso era lo principal. 2 semanas después, finalmente pude volar a casa, a Vladivostok. La despedida fue emotiva. Intercambiamos contactos, prometimos mantenernos en contacto, planeamos reunirnos de nuevo, pero en circunstancias más seguras. «¿Tal vez en Moscú?», propuso Alisa. «Cuando mamá se recupere por completo. Les mostraré la ciudad». Timur sonrió. «O en Kazán. Tenemos un Kremlin precioso».
O en Vladivostok, añadí yo. Les mostraré el verdadero mar. Un mar seguro, desde la orilla. Lada, todavía débil, pero con una chispa de vida en los ojos, estrechó nuestras manos. Donde sea. Lo importante es estar juntos. Justo antes de partir, entré en una tienda de recuerdos en el aeropuerto y compré 3 pulseras iguales de conchas. Unos recordatorios sencillos pero hermosos del mar que casi nos arrebata la vida, pero que al final nos hizo más fuertes. Le di una a Timur y otra a Lada. Para recordar. No solo lo malo, sino también lo bueno. Lo que aprendimos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Aceptaron los regalos con comprensión. Todos habíamos cambiado durante esas semanas. Nos habíamos convertido en personas diferentes, quizás más frágiles en algunos aspectos, pero sin duda más fuertes en otros. Cuando finalmente me senté en el avión con destino a Rusia, miré por la ventanilla el mar ilimitado que teníamos debajo. Era hermoso desde esta altura. Azul, tranquilo, sereno. Era difícil creer que en sus profundidades se escondían tales peligros. Toqué la pulsera en mi muñeca, sintiendo la superficie rugosa de las conchas bajo mis dedos. Esta experiencia me acompañaría para siempre. 3 días en alta mar, la lucha por la supervivencia, el peligro invisible que nos acechaba incluso después del rescate. Pero también quedarían otros recuerdos. La resiliencia humana, la fuerza de la lucha conjunta, la amistad nacida en condiciones extremas. El mar me enseñó mucho, y la lección principal fue sencilla. La vida es frágil y preciosa, y cada momento importa, especialmente aquellos momentos que compartimos con otros. Con este pensamiento cerré los ojos, dejando que el zumbido de los motores me arrullara, alejándome cada vez más del mar de Andamán, pero no de los recuerdos y las lecciones que me había enseñado. Vladivostok me recibió con un viento gélido de octubre y una llovizna persistente. Un contraste sorprendente con el calor tropical de Tailandia. Pero me alegré incluso de este clima gris. Me alegré de estar en casa, a salvo, en tierra firme. Mis padres me recibieron en el aeropuerto. Mamá lloraba. Papá me abrazaba en silencio, demasiado conmovido para hablar. La noticia de nuestra desaparición y nuestro rescate milagroso había llegado también a los medios de comunicación rusos. Los canales locales incluso intentaron entrevistarme directamente en la zona de llegadas, pero mis padres me protegieron de ello. Luego, dijo mi padre con firmeza a los periodistas, necesita descansar. Los primeros días en casa transcurrieron como en una niebla. Dormí mucho, recuperándome de la neumonía y de todo el estrés vivido. A veces me despertaba en medio de la noche bañado en sudor frío, con la sensación de que todavía me balanceaba sobre las olas. Mamá me daba cuidadosamente té con miel, sin hacer preguntas innecesarias. Sabía que contaría todo cuando estuviera lista. Una semana después de regresar, me desperté con la sensación de que era hora de volver a la normalidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí apetito y energía. Después de un abundante desayuno, abrí el portátil y vi decenas de mensajes de compañeros de trabajo, amigos y, sorprendentemente, del director de mi tesis, el profesor Klimov. Verónica, cuando estés lista, ven a verme. Tenemos que hablar, decía su último mensaje. Decidí no posponerlo, y ese mismo día fui a la universidad. El campus estaba lleno de estudiantes que corrían a clase, profesores con carpetas bajo el brazo, la habitual agitación académica. Este mundo familiar me parecía ahora tan frágil, tan vulnerable. El profesor Klimov, un hombre delgado de 60 años con el pelo canoso perpetuamente revuelto, me recibió en su despacho, atestado de libros y muestras de corales. «Verónica», se levantó de su escritorio cuando entré. «Me alegro de verte viva». Me abrazó torpemente, un gesto inusual para un académico generalmente tan reservado.
Siéntate, cuéntame. Señaló el sillón frente a él. Si estás lista. Claro. Y conté todo. Sobre la barca volcada, sobre los 3 días a la deriva, sobre las medusas y los tiburones, sobre la sed y las quemaduras solares, sobre Timur y Lada, sobre nuestra lucha por sobrevivir, sobre el rescate y las posteriores pruebas en el hospital. El profesor escuchó sin interrumpir, solo sacudiendo la cabeza o frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando terminé, guardó un largo silencio, como si estuviera asimilando lo que había escuchado. «Sabes», dijo finalmente, «en los círculos académicos estudiamos el mar durante décadas. Escribimos artículos, realizamos investigaciones. Pero rara vez alguno de nosotros lo experimenta tan directamente». Se levantó y se acercó a la ventana, desde la que se veía la bahía del Cuerno de Oro. Tu experiencia es invaluable, Verónica. No solo desde un punto de vista científico, sino también humano. Has visto el mar como lo veían nuestros antepasados, como un elemento salvaje contra el que hay que luchar para sobrevivir. Asentí. Me ha cambiado mi actitud hacia la investigación, hacia el mar, hacia todo. El profesor se volvió hacia mí. ¿Y cómo exactamente? Reflexioné. Antes estudiaba el mar como un objeto, como un ecosistema. Ahora entiendo que es un organismo vivo con su propio carácter, y que nosotros, los humanos, a pesar de toda nuestra tecnología, seguimos siendo muy vulnerables ante él. El profesor asintió, satisfecho. Exacto. Y esa comprensión te convierte en una mejor investigadora. Volvió a su escritorio y sacó una carpeta. Por eso quiero ofrecerte participar en un nuevo proyecto. Un estudio internacional del impacto del microplástico en los arrecifes de coral del Océano Pacífico. 3 meses de trabajo de campo a partir de enero. Me quedé paralizada. Hace solo un mes, habría saltado de alegría ante semejante propuesta. Ahora mi primera reacción fue de miedo. De nuevo el mar, de nuevo el riesgo. Yo necesito pensarlo, respondí sinceramente. El profesor sonrió comprensivamente. Por supuesto, tienes tiempo hasta el final de la semana. Y, Verónica, nadie te juzgará si te niegas. Después de lo que has pasado, sería comprensible. Salí de la universidad con sentimientos encontrados. Por un lado, la oferta era increíble. La oportunidad de trabajar con los principales científicos, de contribuir a una investigación importante. Por otro, la idea de volver al mar me provocaba un malestar casi físico. Por la noche llamé a Timur por videollamada. Ya había regresado a Kazán y se veía mejor. El bronceado comenzaba a desaparecer, pero en sus ojos aún se notaba el cansancio. «¿Cómo estás?», preguntó después de saludarnos. «Recuperándome», respondí. «¿Y tú?». Se encogió de hombros. «Igual. Trabajando, intentando volver a la normalidad. Pero a veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que todavía estoy en aquella barca». «A mí también», confesé. «Por cierto, ¿hay noticias de Lada?», Timur asintió. «Sí. Alisa y yo estamos en contacto todos los días. Lada fue trasladada a Moscú, a una clínica especializada. Le espera una larga rehabilitación, pero los médicos dicen que el pronóstico es bueno». Sentí alivio. Son excelentes noticias. «¿Y tú, alguna novedad?», preguntó Timur. Le conté sobre la propuesta del profesor y mis dudas. «¿Y qué has decidido?», preguntó cuando terminé. «No lo sé», respondí honestamente. «Por un lado, es una oportunidad increíble. Por otro, no estoy segura de estar lista para volver a salir al mar». Timur reflexionó. «Sabes, después de nuestra aventura decidí cambiar la dirección de mi startup. Ahora no será solo una aplicación para enfermos crónicos, sino un sistema de alerta de emergencia para personas en situaciones extremas.
con geolocalización, funcionamiento autónomo con señal débil, todo eso. Sonreí. Suena genial. Y muy necesario. Sí, asintió. Y, ¿sabes qué he entendido? Lo que nos pasó fue horrible, pero también nos dio una experiencia y una comprensión únicas que podemos usar para ayudar a otros. Reflexioné sobre sus palabras. ¿Tal vez tenga razón? Quizás mi experiencia de supervivencia en el mar no es una razón para tenerle miedo, sino al contrario, una razón para estudiarlo aún más profundamente, con una nueva comprensión y respeto. Gracias, Timur, dije. Me has dado que pensar. Después de nuestra conversación, me quedé largo rato en el balcón, mirando el Vladivostok nocturno y las luces de los barcos en la bahía. El mar era parte de esta ciudad, parte de mi vida desde la infancia. ¿Podría realmente darle la espalda por miedo? Al día siguiente llamé a Lada. No respondió de inmediato, y cuando su rostro apareció en la pantalla, me sorprendió lo demacrada que se veía. Pero en sus ojos ardía el mismo fuego que recordaba de nuestros días en el mar. «Verónica», sonrió. «Qué bien verte». «¿Y a ti?», respondí sinceramente. «¿Cómo te sientes?». Lada hizo un gesto débil con la mano. «He estado mejor. Pero los médicos dicen que voy mejorando. Debería recuperarme por completo en un par de meses». Es maravilloso. Sentí cómo la tensión, de la que ni siquiera era consciente, se desvanecía. «¿Timur me dijo que estás en Moscú?». «Sí, Alisa encontró una buena clínica. Se preocupa tanto por mí». Lada guardó silencio un instante y luego continuó con una energía inesperada. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo? Que he vuelto a pintar, directamente desde la habitación del hospital. ¿De verdad? Me alegré sinceramente por ella. ¿Y qué estás pintando? El mar, respondió sencillamente. Pero no como antes. Ahora lo pinto desde dentro, con los ojos de alguien que ha estado en su poder. Es otra perspectiva. Entendí lo que quería decir. ¿Una perspectiva más honesta? Exacto, asintió Lada. Sin romanticismo, pero tampoco sin demonización. Simplemente la verdad. Hablamos un poco más, sobre su tratamiento, sobre mi trabajo, sobre Timur y su nuevo proyecto. Y luego le conté sobre la propuesta del profesor y mis dudas. Lada me escuchó atentamente y luego me preguntó: ¿Amas el mar, Verónica? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo... Sí, claro. Si no, no me habría hecho bióloga marina. ¿Y ahora le tienes miedo? Respondí con sinceridad. Sí, tengo miedo. Lada asintió. Es normal. Yo le tuve miedo al mar durante 7 años después de la desaparición de mi marido. Pero seguí pintándolo, estudiándolo a través del arte. Y luego decidí enfrentarme a mi miedo cara a cara, y casi muero. Hizo una pausa. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. Porque ahora conozco el mar de verdad, y a mí misma también. Sus palabras me conmovieron profundamente. ¿Crees que debería aceptar la propuesta? Lada sonrió. Creo que deberías escuchar a tu corazón. Si en él aún vive un amor por el mar más fuerte que el miedo, entonces sí. Si no, encontrarás otro camino. Pero no permitas que el miedo decida por ti. Después de hablar con Lada, estuve un buen rato paseando por el malecón de Vladivostok. El mar estaba tranquilo, casi apacible. Nada que ver con la furia desatada que casi nos cuesta la vida en Tailandia. Observaba el horizonte, los barcos, las gaviotas que sobrevolaban el agua, y comprendí que, a pesar del miedo, a pesar del trauma, todavía amaba ese inmenso espacio azul. Amaba sus misterios, sus habitantes, su naturaleza impredecible. Y, tal vez, precisamente mi experiencia de supervivencia
me convierte en una investigadora especialmente valiosa. ¿Quién mejor para comprender el mar que alguien que ha visto tanto su belleza como su furia? Al día siguiente, fui a ver al profesor Klimov y le dije: «Acepto participar en el proyecto». Me miró atentamente. «¿Estás segura? No es solo una investigación en el laboratorio. Tendrás que salir al mar, posiblemente en condiciones difíciles». Asentí. Precisamente por eso tengo que hacerlo, para no permitir que el miedo me venza. El profesor sonrió. Entonces, bienvenida al equipo. La preparación comienza en 2 semanas. Esas 2 semanas las dediqué a recuperar la forma física y a comunicarme con Timur y Lada. Creamos un chat grupal donde compartíamos noticias y nos apoyábamos mutuamente. Timur trabajaba activamente en su aplicación. Lada seguía pintando desde la habitación del hospital. Planeábamos reunirnos en Moscú en cuanto Lada estuviera lo suficientemente fuerte. Una noche, aproximadamente un mes después de regresar a casa, recibí un paquete extraño por correo. Dentro había un cuadro. Un pequeño lienzo que representaba una barca volcada en medio de un mar infinito. En la barca estaban sentadas 3 figuras, agarradas entre sí. Alrededor, las olas rugían, pero en un claro entre las nubes se veía un rayo de sol que caía directamente sobre la barca. Junto al cuadro había una nota. Para mi timonel. Recuerda, incluso en la tormenta más oscura hay luz. Con cariño, Lada. Colgué el cuadro en la pared de mi apartamento, frente al escritorio. Cada vez que el miedo o las dudas se apoderaban de mí, lo miraba y recordaba por lo que habíamos pasado y cómo habíamos resistido. La preparación para la expedición fue intensa. Además de la parte científica, nos enseñaron técnicas de seguridad en el agua, primeros auxilios, cómo actuar en situaciones de emergencia. Asimilé esos conocimientos con especial atención, comprendiendo su verdadero valor no por los libros de texto, sino por mi propia experiencia. Cuando llegó el día de la partida, estaba de pie en la cubierta del buque de investigación, Académico Vinogradov, mirando cómo se alejaba la costa de Vladivostok. En mi interior todavía vivía el miedo, pero ahora coexistía con algo más, con determinación, con curiosidad, con el deseo de comprender y proteger ese mar hermoso y peligroso. Saqué el teléfono y envié un mensaje a nuestro chat grupal con Timur y Lada. Vuelvo a salir al mar. Gracias a vosotros he tenido el valor. Las respuestas llegaron casi al instante. De Timur. Eres el timonel más valiente que conozco. Buen viaje y vientos favorables. De Lada. El mar ya está en tu corazón, Verónica. Ahora simplemente vuelves a casa. Ten cuidado, pero no tengas miedo. Sonreí, guardé el teléfono y me volví hacia el mar abierto. Por delante había una nueva expedición, nuevos descubrimientos y, posiblemente, nuevas pruebas. Pero ahora sabía que podría superarlas, porque una vez ya había sobrevivido en mar abierto, y eso me había hecho más fuerte. El viento me despeinaba el pelo, el sol se reflejaba en las olas, y sentía una extraña serenidad. El mar, que casi me quita la vida, ahora me recibía de nuevo, pero ya no como una víctima, sino como una investigadora, como un igual, y en eso, quizás, radicó la principal lección de nuestra supervivencia. No podemos controlar los elementos, pero sí podemos aprender a vivir en armonía con ellos, respetando su fuerza y comprendiendo su naturaleza. Con esta idea partí hacia un nuevo viaje, llevando en el corazón el recuerdo de aquellos 3 días en alta mar y de las 2 personas que compartieron conmigo esa prueba y cambiaron mi vida para siempre. Han pasado 6 meses desde nuestro rescate. La primavera en Vladivostok fue sorprendentemente cálida, y la floración de los cerezos en el parque universitario creaba una atmósfera casi surrealista. Acababa de regresar de una expedición de 3 meses dedicada al estudio de los arrecifes de coral, y ahora me preparaba para un viaje importante, a Moscú, donde por fin íbamos a reunirnos todos juntos, Timur, Lada y yo.
La expedición fue un éxito. Los primeros días en el mar no fueron fáciles. Cada ruido, cada ola evocaban recuerdos de nuestra deriva en el mar de Andamán. Pero poco a poco aprendí a lidiar con esos flashbacks, transformándolos de una fuente de miedo en una fuente de sabiduría y cautela. Recopilamos datos valiosos sobre el impacto del microplástico en los ecosistemas de coral, y ya he empezado a trabajar en un artículo para una revista científica internacional. El profesor Klimov estaba satisfecho con los resultados e insinuaba la posibilidad de mi participación en un proyecto de mayor envergadura el año que viene. Pero ahora todos mis pensamientos estaban puestos en la próxima reunión. Nos habíamos mantenido en contacto durante todos estos meses. Nos llamábamos, intercambiábamos mensajes, seguíamos las noticias de los demás. Timur había lanzado con éxito la versión beta de su aplicación para situaciones de emergencia y ya había recibido las primeras opiniones positivas de los probadores. Lada se había recuperado por completo de su enfermedad e incluso había organizado una pequeña exposición de sus nuevas obras en una galería de arte contemporáneo. Pero una cosa es comunicarse a distancia, y otra muy distinta es verse cara a cara después de todo lo que hemos vivido. Salí para Moscú en un vuelo temprano por la mañana. Timur debía llegar de Kazán aproximadamente a la misma hora, y habíamos acordado reunirnos en el aeropuerto y luego ir juntos a casa de Lada, que nos había invitado a alojarnos en su apartamento. Cuando salí a la sala de llegadas, mi corazón latía con fuerza por la emoción. Buscaba con la mirada una figura familiar y de repente oí: ¡Navegante! Timur estaba de pie junto a una columna, con una sonrisa de oreja a oreja. Tenía un aspecto muy diferente al de Tailandia. En forma, con un elegante abrigo en lugar de pantalones cortos y camiseta, y con una cuidada barba corta. Pero los ojos eran los mismos. Vivos, con destellos de humor y calidez. Corrimos el uno hacia el otro y nos abrazamos como si fuéramos de la familia. En ese momento desaparecieron todas las formalidades. No éramos simples conocidos, éramos personas que habían mirado juntas a la muerte a la cara. «¿Qué tal estás? ¿Qué tal el vuelo?», preguntaba Timur ayudándome con la maleta. «Todo bien. ¿Y tú? ¿Qué tal la aplicación?». Hablábamos a la vez, interrumpiéndonos, riendo de alegría por el reencuentro. De camino al taxi, Timur me contó que su aplicación había llamado la atención de importantes inversores y que ahora estaba negociando la financiación de una versión completa. «Imagínate, uno de los inversores se perdió en las montañas y sobrevivió de milagro», decía mientras conducíamos por las calles de Moscú. Cuando escuchó nuestra historia, se interesó de inmediato en el proyecto. Yo le conté sobre mi expedición, sobre los nuevos descubrimientos, sobre cómo había aplicado los conocimientos adquiridos durante nuestra deriva en el trabajo científico real. «Ahora siempre llevo una reserva extra de agua y una baliza de emergencia, incluso si salgo al mar en un gran buque de investigación», confesé. Mis compañeros se ríen, pero lo entienden. Moscú nos recibió con un día soleado de primavera. Había estado aquí solo un par de veces y miraba con interés por la ventanilla del taxi las amplias avenidas, los edificios históricos y los modernos rascacielos. Lada vivía en un barrio antiguo cerca del centro, en un típico edificio de la época de Stalin con techos altos y amplios apartamentos. Cuando subimos al quinto piso y llamamos a la puerta, sentí que mi corazón volvía a latir más rápido. La puerta se abrió y en el umbral estaba Lada, que no se parecía en nada a aquella mujer demacrada que había visto por última vez en el hospital tailandés. Tenía un aspecto saludable, enérgico, con el pelo corto teñido de rubio platino y un vestido azul brillante que recordaba al color del mar en un día soleado. «Queridos míos», abrió los brazos y los tres nos abrazamos en el mismo umbral, sin avergonzarnos de las lágrimas de alegría. El apartamento de Lada era tal y como me lo había imaginado, luminoso, espacioso, con cuadros en las paredes, principalmente paisajes marinos, y grandes ventanales que daban a un tranquilo patio moscovita.
Bienvenidos a mi humilde morada, dijo, conduciéndonos al salón. Poneos cómodos. He preparado la comida. Espero que tengáis hambre. Timur y yo nos miramos y asentimos a la vez. Después de meses de comunicación virtual, era extraño y maravilloso estar finalmente juntos, en la misma habitación, vivos y sanos. Durante la comida, un delicioso borscht y pasteles de col, hablamos de todo, de nuestros proyectos, de nuestro